Buenas tardes a todos y todas. Desde el Sindicato STAR os damos la bienvenida a esta jornada sobre la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. Agradecer primero vuestra presencia aquí y también vuestro interés en este tema, ya que somos muchas las personas que estamos aquí esta tarde y muchas otras que nos gustan que lo verán un poco más adelante, que no podían estar. Entonces, bueno, ¿por qué realizar esta jornada? Pues para quien no nos conozca, deciros que el Sindicato STAR somos una organización dedicada al personal de la administración pública, fundamentalmente. Por eso trabajamos a diario con empleados y empleadas públicas de todos los sectores: educación, sanidad, servicios sociales, justicia y muchos otros. Y muchos de ellos con su ámbito profesional muy relacionado con la infancia, además de profesionales de fuera del sector público que nos acompañáis hoy aquí también. Este fue el motivo principal que nos empujó a organizar este encuentro cuando supimos que esta norma salía adelante, ¿no? Ya que creemos que los profesionales tenemos un papel muy importante en la detección, en la prevención de todo tipo de violencia, y además también podemos y debemos un poco de algún modo poner nuestro granito de arena en esa labor también de concienciación y difusión a toda la sociedad. Para contarnos en qué consiste esta ley y qué supone para los y las menores a partir de ahora, contamos con Clara Martínez García. Clara Martínez es directora de la Cátedra de Santander de los Derechos del Niño desde que se constituyó en 2011 como grupo de investigación. Es doctora en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y, entre otras cosas, además es autora y coordinadora de numerosas publicaciones sobre el sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Os comentamos que hemos pensado abrir 2 turnos de preguntas, ¿vale? Para preguntas o aportaciones que queráis hacer, pues uno más o menos a la mitad y otro al final, ¿vale? Como estamos bastante gente, sí que os invito a realizarlas a través del chat y las trasladaremos en la medida que nos sea posible. Deciros también que la ponencia queda grabada, que todos los inscritos recibiréis un enlace en el correo electrónico que nos habéis facilitado para que lo podáis ver. Así que, Clara Martínez García, bienvenida. Muchísimas gracias por acercarte hoy y estar aquí con nosotros, y te paso la palabra. Pues muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias al Sindicato STAR por la invitación. Para mí es una oportunidad buenísima poder compartir el trabajo que hemos venido haciendo, bueno, en mi caso desde la universidad, con un grupo de personas, por un tema que nos parece que es un imperativo de derechos humanos y que, por lo tanto, nos tiene que llamar a todos de alguna forma, ¿no? Nosotros también, o sea, nosotros aquí en la Cátedra de los Derechos del Niño es un grupo de investigación que está en la Facultad de Derecho, y desde hace unos años, de hecho desde que se constituyó la subcomisión de violencia en el Congreso, pues nos pusimos a trabajar junto con Save the Children y otras organizaciones, creando grupos de trabajo para ver cómo se podía estructurar este texto legal, ¿no? el que ahora llamamos la LOPIBI. Y por lo tanto, pues bueno, hemos estado acompañando el proceso en el que luego ha participado mucha gente, y creemos mucho en el objetivo de la ley y bueno, aunque siempre es mejorable y se puede avanzar más, pues creemos que es un punto de partida bien interesante. Y ahora intentaré justificar por qué es tan bueno que no solo los profesionales de la administración pública, pero muy principalmente ellos, pues, o sea, vosotros y vosotras, pues estéis al menos informados, porque hay un cambio que tiene que ver con que esto ya no es solamente una mera declaración de intenciones, unos objetivos a alcanzar, sino que esta ley ya empieza a imponer obligaciones muy concretas. Y si ya contiene obligaciones concretas,
quiere decir que se puede exigir y que, por tanto, su incumplimiento pues, acarreará algún tipo de consecuencia, ya sea sancionadora, de responsabilidad, etc. Y, por tanto, consideramos que en su estructura y en su concepción, pues la ley realmente supone un avance. Bueno, antes de entrar con la presentación, voy a empezar a compartirla porque si no yo me voy. A ver, compartir. Perdonad, voy a ponerlo en modo pantalla grande. Ahí. Bueno, como veis, la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, como decía Sara, es el objeto de la ponencia. Esta ley, lo digo así para ir clarificando, porque en algunas ocasiones yo escucho, sobre todo pues muchas veces en los medios de comunicación, o gente que está en esto pero no muy metida, habla de la Ley Orgánica de Protección del Menor, o como si esta fuera la Ley Orgánica de 1996. No. Nosotros tenemos una Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que se llama así, que es del año 1996, que se reformó de manera bastante sustancial en el año 2015, por la ley 26/2015 y por otra que era la ley orgánica, un poco por adaptar y actualizar nuestro marco estatal sobre el sistema de protección. Pero esta ley es una ley, digamos, ya especial, porque esta ley se refiere a la protección que van a recibir de manera integral las personas menores de edad frente a la violencia, es decir, no en cualquier situación de desprotección, sino específicamente frente a la violencia. Esto por un lado. Y otra confusión que también creo que es bueno despejar desde el principio es que esta no es una ley sobre los abusos sexuales a la infancia. También, y de hecho alguna vez cuando me preguntan, o en los medios también básicamente, esto han estado tan en el imaginario, ¿no? Y todo el mundo está tan concernido en muchos ámbitos con el tema de los abusos sexuales a la infancia, que piensan que esta es una ley de prevención de los abusos o circunscrita al ámbito del abuso sexual. No, esta es una ley de protección integral, ahora vamos a ver qué significa eso, frente a todo tipo de violencia que se produce contra la infancia y contra la adolescencia. Esta ley, ¿cómo surge? Bueno, pues esta ley surge de un contexto internacional, es decir, no aparece, bueno, aparece un poco fruto de la labor de incidencia muy bien hecha de las organizaciones de infancia, ¿no? Con el Comité de Derechos del Niño, y consiguen que en las observaciones finales que le hace a España el comité en los exámenes periódicos, que se supone que son cada 5 años, nos dice que tenemos que hacer una ley de protección integral, una ley de protección de los niños y niñas frente a la violencia, similar a la que hay sobre violencia de género. Bueno, esta recomendación, claro, tiene un valor singular para España, porque si está siendo examinada por un comité de derechos humanos, pues lo lógico es que intente cumplir esas recomendaciones, ¿no? ¿Y por qué lo recomienda el comité? Bueno, el comité se basa, en primer lugar, en la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional. Es el tratado internacional más ratificado de la historia y más rápidamente ratificado de toda la historia. A lo mejor no se lo leyeron muy despacio y no llegaron a pillar la cantidad de obligaciones concretas que impone este texto en relación con la protección de los niños y las niñas. Pero como siempre suscita simpatía y ternura a las cosas de niños, pues la gente lo aprueba. Esto luego se convierte en obligaciones también jurídicas para los estados y, por tanto, muchas para las administraciones públicas. La Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 19, lo que recoge es la obligación de los Estados parte de adoptar todo tipo de medidas administrativas, legislativas, estadísticas, judiciales, etcétera, educativas, sociales, para proteger a los niños frente a toda forma de violencia. Y recoge la definición de violencia. Eso es lo que dice el artículo 19 de la Convención. La Convención sobre los Derechos del Niño es derecho interno válidamente exigible en nuestro país, porque así lo dispone una ley que tenemos de tratados internacionales y sobre todo porque así lo dice la Constitución. Por tanto, una vez que España ha ratificado la Convención y la ratificó en el año 1990, ese texto, con todo lo que recoge, es derecho interno. Y por tanto, nuestro ordenamiento jurídico, todo nuestro sistema normativo, se tiene que adaptar a lo que dice la Convención. Por tanto, tendrá que adaptarse a lo que dice la Convención en el artículo 19. De alguna manera, con carácter, como diríamos, como interpretativo, ¿no? El Comité de Derechos del Niño dicta o aprueba lo que llama las observaciones generales.
Dos cosas. El Comité de Derechos del Niño es el órgano de vigilancia y cumplimiento de la Convención. O sea que tenemos Naciones Unidas que dice vamos a hacer un convenio de derechos humanos sobre derechos del niño, van los estados y lo firman, ¿no? Y ahora nos comprometemos a lo que dice la Convención. Vale. ¿Quién comprueba que los estados cumplen lo que acaban de firmar? Pues un órgano independiente de expertos que es el Comité de Derechos del Niño. El Comité de Derechos del Niño cada 5 años examina a los estados y les pregunta a ver qué tal van con los derechos del niño, ¿verdad? Y además, el otro tipo de cosas que hace son las observaciones generales, que vienen a ser como doctrina de cómo el comité interpreta la convención cuando detecta que en algún ámbito los estados no están entendiendo bien lo que quiere decir. Y entonces el comité, por ejemplo, de momento lleva, pero recordad que son 25 observaciones generales, de lo más dispar. Una sobre los fines de la educación, sobre los niños extranjeros no acompañados, sobre la salud en la primera infancia, sobre los derechos de los adolescentes, etc. Quiero decir, coge temas en los que cree que es necesario dar pauta a los estados para que cumplan bien la convención. Esas observaciones generales no son jurídicamente vinculantes, pero tienen un valor, digamos, una autoridad muy grande porque es el órgano de interpretación auténtica de la convención y por lo tanto cuando el comité te dice esto debe leerse así, el Estado que ha firmado la convención se supone que va a aceptar esa interpretación del comité. Pues bien, de esas observaciones generales que hace el comité, 2 se refieren específicamente a la violencia contra la infancia. Una es la número 8, fue por tanto antes, la número 8, que se refiere a los castigos corporales, porque ya podéis imaginar la cantidad de países donde el tema de los castigos corporales, sin ir más lejos, a nosotros nos tuvo que llamar la atención, por lo que decía el Código Civil, están absolutamente establecidos como forma de disciplina y como método educativo, ¿no? Como método pedagógico. El comité dijo que eso era violencia y que toda forma de violencia está prohibida. Y la número 13, una observación general posterior, la observación número 13, que recoge, ya sí ya no recoge solamente los castigos corporales o los castigos físicos en el ámbito educativo, sino el desarrollo del artículo 19 de la Convención. Y aquí es donde se enmarca esos estándares a los que me refería, esos estándares internacionales de los que luego la ley pues ha traído causa. También la Organización Mundial de la Salud ha dictado o ha aprobado, ha publicado numerosos informes sobre el tema de la violencia y las consecuencias que tiene en la propia salud de las personas en general y de las personas menores de edad en particular. También debemos tener en cuenta las directrices sobre modalidades alternativas de cuidado de los niños, que es un documento de la Asamblea General de Naciones Unidas, y la resolución de 10 años después para hablan de los niños privados del cuidado parental, es decir, todos los que están en acogimiento alternativo, ya sea familiar o residencial, donde hay que tener especial cuidado con los temas de violencia contra la infancia. Y en el ámbito regional, ya no internacional, como los otros textos que son de Naciones Unidas, hay unas directrices del Consejo de Europa, que se llaman así, sobre las estrategias nacionales integrales para la protección de los niños contra la violencia. Es una recomendación del Consejo de Ministros del Consejo de Europa. Tampoco tienen un valor de ley, digamos, pero naturalmente somos parte del Consejo de Europa y por tanto deberíamos integrar esas estrategias en nuestro sistema. Todos estos textos, hay otros que parcialmente lo tratan, vienen a sentar las bases de, digamos, el marco internacional que hay en relación con la protección de los niños y de las niñas y los adolescentes frente a la violencia. Esto tiene que ver con la condición del tema que nos ocupa como un tema de derechos humanos. Los derechos humanos son universales, los derechos humanos son indivisibles, son interdependientes. Esto quiere decir que como derivan de la condición de persona, son exactamente iguales en cualquier lugar del mundo. No puede depender de la coyuntura política, económica, etcétera, para su reconocimiento. Son inherentes a la persona. En este caso, son derechos humanos de las personas, por tanto, que están entre los 0 y los 18 años. No tiene ninguna, digamos, no son unos derechos distintos, ¿no?, a los que tienen los adultos. Lo que sí recoge la Convención es una obligación de incluir una serie de garantías de protección un poco distintos por razón de la falta de desarrollo social, intelectual, emocional de las personas de 0 a 18 años.
pero no porque sean una cosa completamente distinta a los adultos, son también personas. Un pequeño inciso, como antes habéis preguntado por el chat si se iba a dar yo todos estos materiales, si queréis a Sara o a Idoia, os preparo un kit, os decía, y os los envío para que, oye, pues ahí tenéis un poco lo que son las referencias internacionales, y si hay algún otro informe que ahora no se me ocurra, pues os paso la LOPIBI, os paso todo para que esté, y por supuesto la presentación. Yo por mi parte no tengo inconveniente en compartirla, vamos, en que hagáis con ella. Vale. Bueno, eso. Entonces, este es el contexto internacional. Tenemos aquí, he puesto a mi derecha, ¿no?, otra cosa que para mí es importantísimo. Todo esto es de obligado cumplimiento, más o menos, la convención inequívocamente, todas las directrices, etcétera, pero hay un objetivo que tenemos también asumidos los estados en el mundo, y son los objetivos de desarrollo sostenible. Cumplir con todo esto que marcan estos textos que os decía aquí tiene que ver con el alinear las actuaciones de todos los sujetos involucrados con la meta 2 del artículo 16, que específicamente se refiere a la eliminación de toda forma de violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes para el año 2030. Con este punto de partida internacional y por tanto exigible en todas partes, deberíamos empezar a aterrizar un poco en nuestro marco. Bueno, os decía que el comité, además de las observaciones generales, dicta estas observaciones finales. También os las pasaré. A nosotros nos ha examinado 4 veces el comité, nada más. Luego al final son más de cada 5 años, porque han pasado 31 años ya, casi 32 desde que ratificamos la convención, ¿no? Bueno, como veis, en el año 2010 es cuando nos dijo exactamente lo que ahí reproduzco. El comité recomienda que se apruebe una ley integral sobre la violencia contra los niños, parecida a la relativa a la violencia sexista y doméstica, que garantice la reparación de sus derechos y unas normas de atención mínimas en las diferentes comunidades autónomas. Esto no se lo ha dicho a ningún otro país del mundo. No se lo ha dicho a ningún otro país. ¿Se lo ha dicho a España? Pues porque nuestras organizaciones, pues supongo que acertaron y consiguieron que se incluyera esta recomendación en el apartado de violencia. Desgraciadamente, en el 2018, que fue la siguiente vez que vino a examinarnos el comité, seguíamos sin ley, porque los avatares para la aprobación de esta ley han sido notables, ¿no? Y no se le olvidó al comité. Lo que vino a ver es, oiga, ¿qué ha hecho usted con esa recomendación que yo le hice de aprobar una ley? Y lo que le pide es, por favor, agilicen la aprobación de esta ley, porque es muy importante. Con este mandato, con esta recomendación a España, pues hubo que ponerse a trabajar. ¿Cómo incide esto en nuestro ordenamiento? Pues fijaos, el comité ciertamente nos dio esta recomendación en los términos que os acabo de reproducir. Se lo dijo a España y no a otros países. No es que la violencia sea ni muchísimo menos algo que llame especialmente, la violencia contra los niños, que llame especialmente la violencia, que llame la atención respecto de la situación en otros muchos países del mundo, pero aquí lo tenemos. Y entonces cabe o merece la pena preguntarse por qué, en qué marco nos estábamos moviendo, ¿no?, legalmente para que el comité nos haga esta recomendación. Bueno, nuestro marco legal estaba de respuesta en los casos de violencia contra la infancia, estaba compuesto por estos textos legales básicamente, sin perjuicio de alguna legislación autonómica que podía, no todas, pero alguna podía tener alguna mención. Primero, el Código Penal. Segundo, la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, la del año 2000, ¿no?, en la que están los menores en conflicto con la ley, lo que llaman los menores infractores. De 2015 tenemos la ley por la que se aprueba el Estatuto de la Víctima del Delito, que por fin incluye alguna mención a las víctimas menores de edad. Tenemos la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la del año 96, que se modificó en el 2015, donde hasta 2015 no se incluye alguna mención a situaciones de violencia, ¿no? Pues combatir la violencia como principio rector de las administraciones públicas, pero así genéricamente. Creó el registro de delincuentes sexuales y la certificación negativa de antecedentes penales por esta razón. Y alguna mención más al tema de la violencia. Pero la ley está pensando en otra cosa, está pensando en el diseño del sistema de protección. Y luego tenemos las leyes procesales, la ley de enjuiciamiento civil y la ley de enjuiciamiento criminal. Estos eran los textos legales fundamentales que había antes de la LOPIBI, que por tanto han estado en vigor hasta mayo o junio de este año. ¿Cómo es este modelo? Este modelo
si vemos esas leyes, que son leyes estatales, es un modelo basado principalmente en la sanción, en la represión. Es decir, es un modelo que está pensando en la conducta del agresor. Eso pues, tendrán que mirar los políticos, ¿no? Y nuestros legisladores exactamente por qué hacen esto, pero ciertamente lo que se ha ido haciendo ha sido incrementar el número de conductas que se sancionan penalmente cuando la víctima es una persona menor de edad. Es decir, se ha ido aumentando y aumentando y sofisticando la redacción del Código Penal, ¿no? Entonces, cada vez más cosas pues, están ahí en el Código Penal. Luego llegan los debates sociales también, ¿no? Dar una bofetada a tu hijo ¿está en el Código Penal? Pues sí, está en el Código Penal. Esto no es de la LOPIBI, ya estaba en el Código Penal. Incluso llamarle imbécil. Es decir, maltratar de palabra o de obra a una persona menor de edad está en el Código Penal. Entonces, el debate es, muy bien, ¿entonces qué hacemos? ¿Denunciamos a la persona que le ha pegado o que le ha llamado imbécil a su hijo? Evidentemente no está nada bien. Pero mi pregunta es, ¿esta es la respuesta adecuada? Esta es la, o sea, ¿qué avanzamos, ¿no? Con un sistema que solo sea sancionador represivo? No, yo no digo que haya que eliminarlo, lo que digo es que ahora mismo tenemos un sistema que lo que hace es castigar al agresor, castigar al que ataca o agrede o convierte en víctima a una persona menor de edad. Luego, lo que prima en ese modelo es lo penal, lo policial, lo judicial, es decir, lo represivo, poniendo el foco en el agresor. Pero no estamos aquí hablando de los derechos del niño, no estamos hablando de que lo que tenemos que garantizar es la integridad, la vida, la salud del niño. Entonces, seguimos mirando a la conducta del agresor y la víctima queda a un lado, ¿no? En el mejor de los casos, desde el sistema de protección, entendiendo por tal la institucionalidad que regula todo el tema de prevención, especialmente situación de riesgo y situación de desamparo, como mucho tenemos un sistema asistencial, pero que no está pensando específicamente en la violencia como causa de desprotección. Sí está en la ley, cuando regula y enumera las situaciones de desamparo, pero está hablando de otro tipo, más de negligencia, de desatención, de problemas de falta de recursos materiales, de falta de una capacitación y de un fortalecimiento de la propia familia para atender las necesidades del niño, no específicamente en el tema de la violencia. Luego, fijaos, lo que tenemos es un modelo básicamente sancionador represivo y asistencial, ¿no? Que ahí hay un... ¿Podéis, por favor, silenciar todos los micros? Es el coronavirus. Ya. No pasa nada. Gracias. Es que de repente se me ha ido un poco la olla. Ya. Bueno, decía que claro, que nosotros venimos de este modelo, ¿no? Un modelo más bien sancionador, represivo, castigador de los agresores, y lo que hacíamos luego era atender a la víctima pues, con asistencia psicológica o desde los servicios sociales, pues respondiendo con los mecanismos que teníamos, ¿no? Bueno, ¿cómo es ese sistema? Pues es un sistema que llega tarde. Es un sistema que llega tarde. Sanciona, y claro que esas son conductas que consideramos socialmente intolerables y por tanto merecen un reproche, una sanción de tipo penal, pero eso no evita que la víctima sea víctima. Es decir, hemos llegado tarde. Por otro lado, es insuficiente porque hay muchísimas conductas que no están tipificadas en el Código Penal. ¿Sigo? ¿Se me oye? Sí, se te oye. Os pido, por favor, que silenciéis los micrófonos, todo el mundo, aunque estaban todos silenciados. Es que es alguien que se le está activando el móvil, yo creo. Vale, pues continúa. Perdona. Bueno, perdón, que no. Bueno, entonces, eso, es un sistema que llega tarde, que es insuficiente en este sentido, ¿no? En el sentido de que solamente está en modo sanción, en modo represor, y no está atendiendo a la problemática, por ejemplo, no va a las causas que llevan a la producción de esa violencia. Resulta claramente inadecuado porque los datos de violencia que tenemos son absolutamente escandalosos, son intolerables y además van a más.
y también se va sofisticando y se va haciendo cada vez más compleja la producción de la violencia, sobre todo ahora con el tema de las nuevas tecnologías. Luego, no se trata de llenar y tener un código penal de 5 tomos, porque eso no sirve para nada. De las pocas sentencias que yo he visto, muy pocas sentencias en las que, por ejemplo, se ha condenado a alguien penalmente por dar un bofetón a un hijo, ha sido en el caso de matrimonios separados en los que el cónyuge, el padre o la madre denuncia al otro progenitor porque están en otro tipo de guerras. Pero realmente es que eso no sirve para nada, ni a lo mejor es el caso de violencia más grave contra los niños, ni desde luego va a evitar que esto pueda suceder. Es un sistema claramente ineficiente y yo creo que todo eso se debe a que no asume dos conceptos que son completamente fundamentales y que son los que acoge la Convención de los Derechos del Niño. Uno, el tema del enfoque de derechos y dos, el concepto de protección integral. Son los dos pilares en los que se asienta toda la legislación que ahora que se ha convertido en la LOPIBI y que no podemos perder de vista en ningún momento. Es decir, voy a pasar. ¿Qué es un enfoque de derechos? Esto a lo mejor, yo por lo menos se habla muchísimo, ¿no? Porque ahora es lo correcto, es el paradigma y la convención acoge un enfoque de derechos, ¿y eso qué significa? Porque los derechos también los teníamos antes reconocidos. Esto tiene unas consecuencias. Hablar de la necesidad de organizar el sistema de protección con enfoque de derechos principalmente se opone a lo que teníamos en nuestro modelo anterior, que es el enfoque de necesidades. Es decir, ¿cuándo respondíamos o cómo respondíamos frente a una situación de violencia? Cubriendo las necesidades del niño que es víctima de violencia. El niño ha sufrido un daño, entonces necesita asistencia psicológica, necesita ser llevado a un centro de protección, necesita ir a un centro sanitario. Esas necesidades son las que atiendo, pero no tengo una respuesta integral con un enfoque de derechos. Cuando hablamos del enfoque de derechos, que es lo característico y lo propio de los derechos humanos, quiere decir que ponemos a la persona en el centro como titular de derechos. Y si una persona, y esto es una cosa muy básica jurídicamente, cuando una persona está en el centro con su dignidad como base del conjunto de derechos que se le reconocen, esto quiere decir que enfrente hay alguien que tiene obligaciones, porque si no, no estamos hablando de derechos. Solo podemos hablar de derechos cuando puedo exigirlos y alguien tiene obligación de cumplirlo. Es decir, alguien tiene obligación de garantizarlo. Si no, no estamos en un modelo con enfoque de derechos. Si yo tengo derecho a no ser objeto de ninguna forma de violencia y nadie me lo garantiza, estaré hablando de otra cosa, pero no de mi derecho, porque yo no tengo forma de hacerlo valer. Esto significa que en un modelo con enfoque de derechos existe una responsabilidad pública, política, moral y legal que impone obligaciones. En la Convención, si miráis la Convención de los Derechos del Niño, se llama así, pero en realidad la práctica totalidad de los preceptos lo que recogen son obligaciones y está claro. ¿Quién firma la Convención? La Convención de los Derechos del Niño la firman los estados en general, como un todo, ¿no? Con sus tres poderes. Claro, entonces, lo que asume un Estado en virtud de la Convención es la obligación de garantizar los derechos a los niños. No es que sea un listado de derechos del niño, el niño tiene derecho al juego, el niño tiene derecho a la cultura, el niño tiene derecho al descanso. No, no, no. Es que dice, los estados garantizarán, los estados garantizarán, los estados procurarán. Es decir, contiene obligaciones legalmente exigibles. Y esto es fundamental. Y esto es verdad que se tiene que traducir en un texto de ley. Cuando estamos en un modelo de necesidades, en un modelo más o menos pues, asistencial, no hay obligatoriedad, depende de los recursos que haya disponibles, depende de las prioridades políticas que haya en el momento, si de repente se ha puesto de moda y ahora tenemos un problema con los menores extranjeros no acompañados, o si de repente resulta que salta un escándalo porque hay niños de centros de protección que están siendo objeto de explotación, o aparecen los abusos sexuales en la iglesia, entonces, eso es un modelo que va dando respuestas según se van produciendo. O sea, ni siquiera es un modelo, es una improvisación. Mientras que en un modelo institucional y normativo con enfoque de derechos, lo que tenemos es un sistema entero en virtud del cual
todos los sujetos tenemos algún tipo de obligación para garantizar que el niño va a vivir libre de violencia. Bueno, y todas estas cosas que vienen aquí, que tampoco me voy a extender muchísimo, porque si no me voy a enrollar un montón. La idea fundamental aquí es que los niños tienen derechos, y podemos hablar del derecho a vivir libre de violencia porque alguien tiene obligación de garantizar que va a vivir libre de violencia, y tiene la obligación porque si no se cumple, el incumplimiento tiene consecuencias. Podrán ser sancionadoras o podrá ser una responsabilidad del tipo que sea. Por ejemplo, una responsabilidad patrimonial por no haber atendido adecuadamente a determinados niños. Esto es fundamental. Fijaos, si el Estado solamente atiende necesidades, lo que va a hacer es responder a los niños que han sido víctimas de violencia, pero no estamos asegurando ese derecho al resto de los niños. Es decir, el Estado tiene que tener una visión integral, una visión mucho más amplia. Desde ese enfoque de derechos, la tarea fundamental del Estado no es responder cuando ya se ha vulnerado el derecho, cuando el niño ya ha recibido una paliza, cuando el niño ya ha sido abusado, ya ha sido objeto de una negligencia grave. No, no, eso por supuesto también. En un modelo con enfoque de derechos, la primera tarea del Estado es garantizar esos derechos. Y para garantizar esos derechos, lo primero que tiene que hacer es evitar que se lesionen. Es decir, prevenir. Y eso, si os fijáis en la lista de normas que os he puesto antes, no está. Es decir, la prevención era un objetivo más o menos deseable. Habrá que hacer prevención general, pero no está articulado todo un conjunto de medidas concretas de prevención de la violencia contra la infancia. Y más bien, esta es la idea que creo que es más relevante, ¿no? Llega tarde porque estamos esperando a que efectivamente se produzca. Y bueno, puedo hacer un día una campaña porque parece que hay bastante acoso escolar, pues hago una campaña. O ahora violencia de género entre adolescentes, pues hago una campaña. Pues claro, está fenomenal, pero perdemos de vista la integralidad que creo que no podemos perder. Esta es la idea. Fijaos que la ley lleva en el título, no lleva nada de enfoque de derechos, pero es lo que está detrás. Como el niño es titular de derechos, no es un mero objeto de protección. Esto, perdón por si la gente lo ha escuchado muchas veces, se dice mucho, ¿no? La Convención introdujo un paradigma, un nuevo paradigma, que es el que más cuesta implementar. Y es el que os decía al principio. Los niños son sujetos de derecho, porque son personas y por lo tanto son titulares, tienen derecho a libertad de acceso a la información, tienen la posibilidad de asociarse, tienen derecho a vivir en un entorno saludable, a no ser objeto de violencia. Son titulares de derechos humanos, ¿no? Con ese enfoque, lo que estamos es superando el modelo anterior. No son objeto de protección, no son los hijos de unos padres o los tutelados del Estado, sino que son personas con derechos, respecto de los cuales lo que tenemos que hacer es garantizarles que los van a poder disfrutar como por lo demás pasa con los adultos, ¿no? Nosotros esperamos que el Estado no nos llene de prestaciones asistenciales, sino que nos deje ejercer nuestros derechos y procure, según la Constitución, remover los obstáculos que nos impidan disfrutar de ellos cuando no es posible, ¿no? Pues por razones materiales, económicas, etc. Bueno, pues con el niño en el centro como sujeto de derechos, como persona y no como objeto de protección, ¿sufre un daño? Me lo llevo. No, no se trata de eso. Se trata de garantizar su derecho a vivir libre de violencia. Bueno, el enfoque de derechos lleva a este concepto, al de protección integral, que este sí que está en la ley y está en la ley porque es muy relevante. Esta ley es una ley de protección, esto ya es una perogrullada, pero es una ley de protección y es una ley integral. Es una ley de protección porque quiere cumplir la Convención y quiere incorporar el concepto amplio que tiene de protección, no solamente reactiva, situación de riesgo, sino situación de desamparo, sino de protección integral. Esto quiere decir que se van a proteger todos los derechos que están en la Convención, todos los que le corresponden a los niños, y no solo los que se han visto vulnerados, es decir, no solo voy a responder concretamente a la situación de vulneración. Segundo, voy a garantizar los derechos de todos los niños, de todas las personas que tienen entre 0 y 18 años, no solo los derechos de aquellos niños que han sido víctimas de violencia. Todos los niños
son titulares de ese derecho, aunque no hayan ni siquiera corrido el riesgo de sufrir violencia. Pero yo sigo teniendo el derecho a la vida, sigo teniendo el derecho a la integridad, ¿no? No solamente aparezco cuando está amenazado. La integralidad se refiere también a las medidas que tienes que adoptar. He dicho antes que teníamos unas medidas eminentemente penales, sancionadoras y asistenciales, desde los servicios sociales fundamentalmente. Lo que viene a decir este modelo es, el artículo 19 impone a los estados adoptar todas las medidas necesarias de toda índole. Por ejemplo, medidas de tipo presupuestario. Si no incluimos en los presupuestos dinero para llevar a cabo estas acciones, estamos haciendo la carta a los Reyes Magos. Si no tomamos y no diseñamos nuestras políticas públicas sobre la base de evidencias, datos e indicadores, no estamos haciendo bien nuestro papel, no estamos diseñando bien las políticas públicas. Nosotros necesitamos un sistema de información de violencia contra la infancia que nos dé una foto que nos permita después establecer un plan o una estrategia para abordar la violencia contra la infancia. No solamente declarar el riesgo, declarar el desamparo. Hay que hacer muchísimas más cosas. Todo tipo de medidas en todos los ámbitos de la vida del niño, que es lo que vamos a ver ahora. La familia, la escuela, los centros de protección, en la comunidad, en los municipios, en los lugares o en los centros de ocio, en los centros deportivos, cuando están en comisaría, cuando están en un hospital, cuando están en internet. En todos los ámbitos de la vida de los niños se puede dar violencia y en todos los ámbitos hay que tener prevista por lo menos el criterio de respuesta frente a esa violencia. Y por último, yo sé que sois todos o prácticamente todos funcionarios y por tanto de la Administración Pública riojana y vais a estar muy directamente concernidos por esta ley, pero a mí me parece que es más que oportuno y hay que reivindicarlo así, aunque el papel fundamental lo acaban asumiendo las administraciones públicas en nuestro sistema de protección, y a mí, yo soy profesora de Derecho Administrativo, así que soy fan, creo absolutamente en el modelo administrativo de protección a la infancia, otros lo tienen más judicializado, yo creo que el nuestro, con unas administraciones fuertes y profesionalmente bien dotadas, está funcionando. Lo que quería decir es que no es solo la administración pública el único sujeto responsable de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Precisamente el concepto de protección integral, y esto lo hace también la LOPIBI, llama la atención sobre el resto de sujetos que están, digamos, concernidos y son responsables del cuidado y protección de los niños. En realidad, de garantizar el libre desarrollo de la personalidad de los niños. Naturalmente que los primeros responsables, según la Convención, son los padres. Por tanto, ¿cuál es el papel del Estado? Apoyar a los padres a hacer las cosas bien. Vale, pero es que los niños luego van al colegio, después van al médico, hay unos servicios sociales que los tienen que atender, existe una sociedad civil, existe un sector empresarial que hasta la fecha permanece al margen del tema de los, no digo ya de los derechos humanos en general, sino de los derechos del niño en particular. Como si poner unos codiguitos y unos colorines y menos 16, más 16, violencia, no sé qué, fuera ya suficiente para garantizar que los niños van a vivir libres de violencia en los ámbitos en los que ellos están. Cuando tú tienes unas empresas de publicidad, empresas de alimentación que están intentando vender hasta estereotipos, cuando tienes unas empresas tecnológicas que están permitiendo el juego online, cuando tenemos unos contenidos probablemente inapropiados para determinadas etapas evolutivas, evidentemente la administración pública o el Estado, digamos, en su institucionalidad pública, pues tiene los mecanismos que tiene, que básicamente ahí son de regulación y sanción. Por tanto, tenemos que intentar, y la LOPIBI arranca un poquito hacia allá, hacia la necesidad de digamos, alinear el comportamiento también del sector empresarial en el respeto y la garantía de los derechos del niño. Hombre, no van a ser activistas de esto, pero por lo menos sí que los tratados internacionales les imponen el deber de respetar, proteger y reparar los daños que puedan causar con su actividad. No solamente que a algunos les gusta reducirlo a yo no contrato niños en mis fábricas, sino ¿usted por qué consiente que suban determinado tipo de fotografías a sus plataformas o determinados tipos de mensajes?
¿eh? Esto también va por los padres que suben cosas inapropiadas. Es decir, tenemos que empezar a ver al niño como una persona titular de derechos. Es que usted no puede subir cualquier fotografía mía porque yo sea menor de edad, ¿eh? Y usted no debe consentirlo. Entonces, ¿cómo conseguimos que esto sea verdaderamente un sistema de protección integral? Todos los derechos de todos los niños por medio de todas las medidas judiciales, administrativas, legislativas, estadísticas, presupuestarias, sociales, educativas, todas las que queramos, para que los niños vean garantizado ese derecho incluso antes de que se vea siquiera amenazado. Esto tiene que ver con, bueno, en vuestra legislación también, en general todas las leyes autonómicas tienen una gradualidad en las medidas, ¿no? O sea, empezamos por la prevención general, cuando la cosa se empieza a poner más fea ya podemos hacer un plan de intervención familiar, si se resisten mucho declaramos el riesgo y si la cosa no funciona o se resisten más, pues entonces desamparo, ¿no? Vamos, digamos, de menos a más. Bueno, pues en esa gradualidad no da igual por dónde empecemos. Debemos empezar siempre y en todos los casos por la prevención. La prevención es necesariamente la prioridad. En el año 2006, este también os lo pondré en el kit, este es un tocho, es un informe, pero mi hijo adolescente diría es mítico, es mítico. Esta es la Biblia que hay para el tema de la violencia contra la infancia, es el informe que se hizo en el año 2006. Pues yo cuando lo miro digo, pero si es que estamos igual, estamos más o menos, o sea, un poquito más, ahora meterían un capítulo seguramente para el ciberespacio, ¿no? Y las nuevas tecnologías. Pero todo lo demás es que sigue siendo, por desgracia, de completa actualidad, ¿no? Bueno, pues en este tocho, este señor que se llamaba Sergio Paulo Piñeiro, era un representante especial del secretario general de Naciones Unidas, le pidió que hiciera un informe sobre la situación mundial de la violencia contra la infancia. Entonces recabó datos de todos los países del mundo, porque ya sabéis que el único país del mundo que no ha firmado la Convención sobre los Derechos del Niño es Estados Unidos. Todos los demás, no significa que la cumplan, pero por lo menos la han firmado. Tomó datos de todas partes y lo que hizo fue un informe sobre la base de un conjunto de ámbitos donde se desarrolla la vida de los niños. La familia, los centros de protección, la escuela, la comunidad y, claro, él ponía los centros de trabajo, porque hay muchos países donde hay mucho trabajo infantil, ¿no? Y ahí ve qué es lo que está pasando. Y llega a, de todas las 300 o 400 páginas, que es el informe, a estos puntos que son como la síntesis, lo que es lo absolutamente fundamental. Es importantísimo no perder de vista que son derechos humanos, que son indivisibles, que son universales y que por tanto se tienen que garantizar a todos los niños en cualquier parte del mundo. Toda forma de violencia se tiene que prohibir. Esto el comité lo ha dicho un montón de veces. Aquí nosotros hemos estado un poco tímidos en la LOPV, pero se prohíbe. Toda forma de violencia. No vale justificar ninguna forma de violencia. No es que así los hago más fuertes. No, es que así aprenden a obedecer. Así, es decir, la violencia con la educación no casa. Habrá que buscar otras alternativas. Hay que dar prioridad a la prevención. Esto es lo que es la LOPV. Y bueno, todo un conjunto de aspectos que, como voy a desarrollar, prefiero hacerlo ya en relación con el texto que tenemos ahora vigente. En definitiva, enfoque de derechos, protección integral, todos los sujetos en la sociedad tenemos un papel, aunque no todos tenemos el mismo, no tenemos el mismo papel, no tiene el mismo papel la entidad pública de protección, que va a asumir la tutela de los niños que están en desamparo, que una pequeña empresa de radio local, ¿vale? Pero todos tenemos algo que decir. O que un ciudadano cualquiera, que ahora ya teníamos también un deber de denuncia. Lo que no vale decir es, pues mira, esto los servicios sociales, o decir, uy, eso pues lo que haya en esa casa, cada uno en su casa sabe lo que hay, vete tú a saber y yo me desentiendo. No. A las personas menores de edad debemos garantizarles todos sus derechos y debemos garantizárselo todos nosotros, no solamente los poderes públicos. Bueno, una cosita más y ya, si queréis, paro para que descanséis sobre todo vosotros. Hay un tema más que es formal, pero bueno, que puede ser también relevante. Sobre todo para lograr el objetivo que decía el comité de
intentar tener una regulación lo más homogénea posible entre todas las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la tentación? Si habéis visto el resto de leyes autonómicas sobre protección de la infancia, tenemos 17, una por cada comunidad autónoma, lógicamente. Cada una tira de creatividad y, bueno, aunque las figuras son las que son, porque tampoco hay para muchísimo más, acogimiento familiar, residencial, riesgo, etcétera, pues unas entran a regular el tema de la violencia, otras no, algunas hablan del maltrato, otras de otras formas de dañar los derechos de los niños. Es decir, no hay una uniformidad ni siquiera conceptual, no hay un marco conceptual básico común del que partamos todos, ¿no? Entonces es muy llamativo que lo que constituye violencia en una comunidad autónoma no lo sea en la comunidad autónoma de al lado, ¿eh? Sobre todo por una razón. Nosotros aquí estamos hablando del desarrollo de un derecho fundamental, que técnicamente, o sea, jurídicamente, desde el punto de vista del derecho constitucional, cuando decimos que es un derecho fundamental, es que es un derecho de los que goza de la máxima protección constitucional. No es de los derechos que hay en la Constitución, los hay de distintos tipos, como ya sabéis probablemente, ¿no? Hay derechos fundamentales, artículos 15 a 29, y luego están los principios rectores de la política social económica, otros derechos y libertades, como la libertad de empresa, etc. Hay distintos tipos de derechos. Pues el artículo 15 es un derecho fundamental, inherente a la dignidad humana, y por eso es uno de los derechos que goza de una protección reforzada en nuestra Constitución. Si se ve vulnerado, se puede recurrir en amparo, tenemos medidas digamos, de salvaguarda especiales. Y además, cuando se desarrolla, esto es lo que dice la Constitución, se tiene que hacer en virtud de una ley orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una ley que se tiene que aprobar a nivel nacional. Porque si estamos hablando de derechos que son inherentes a todas las personas por igual, no tiene mucho sentido que haya una regulación dispar entre quienes formamos pues nuestra nación ahora mismo, ¿no? En España. Por tanto, los derechos fundamentales se tienen que regular por una ley orgánica. Como además consideramos que son los más importantes porque son inherentes a la persona, el procedimiento de aprobación de una ley orgánica es un procedimiento cualificado o reforzado, es decir, se requieren unas mayorías reforzadas para aprobar esa ley. No es una mayoría simple. Esto lo que hace es dotar de estabilidad y buscar el consenso en la aprobación de la regulación de aquellas cosas que consideramos que son las más importantes. El derecho de huelga, el derecho a la educación, la libertad de expresión, la inviolabilidad del domicilio. Los derechos fundamentales que están así calificados, todos tienen que ser regulados por ley orgánica. El Código Penal es una ley orgánica. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de la privación de libertad de las personas, que es un derecho fundamental, ¿vale? El Código Civil no es una ley orgánica, porque no estamos hablando de ningún derecho fundamental de las personas. En definitiva, por el marco internacional, por exigencia de nuestra Constitución y por ineficacia e inadecuación del marco legal hasta ese momento, necesitábamos una ley, aparte de que nos lo dijo el Comité de los Derechos del Niño, porque no había un marco suficiente que contemplara la violencia en su totalidad. Tres definiciones son fundamentales. Y ya con esto creo que igual voy parando, aunque pensaba parar más tarde, pues que hablo mucho. Fijaos, la ley es una ley de protección integral de los niños o de la adolescencia y la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Primera cuestión, tenemos que definir la violencia. Cuando empezamos a hacer los equipos de trabajo para preparar la ley, no exagero, igual nos reunimos 5 sesiones y seguíamos en el punto 1, definición de violencia. No había manera de llegar a un acuerdo respecto de lo que era violencia, más amplio, menos amplio, etc. El cambio climático es violencia, todo es violencia, la contaminación es violencia, todo es violencia. O si todo es violencia, nada es violencia. Bueno, unas discusiones dependía también de que uno fuera jurista, el otro fuera psicólogo, el otro fuera... Bueno, al final, en la ley que se ha hecho, adoptar la definición de violencia de la Convención. Es decir, se entiende por violencia lo que recoge ahí la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y no solamente los abusos sexuales y no solo el maltrato, sino una definición en la que además incluye también el ámbito digital. Vale. Y como esa definición está en la parte orgánica de la ley, esa definición es igual para todas las comunidades autónomas, porque es de obligado cumplimiento. Luego ya por lo menos tenemos una definición común. Fijaos, si estamos diciendo que es el derecho a vivir libre de violencia,
al definir la violencia estoy diciendo o estoy contribuyendo a definir las obligaciones del Estado para garantizar que no la va a sufrir. Si no, ¿cómo diseño la respuesta frente a algo que no sé exactamente qué es? Primero defino la violencia y luego todo lo que tengo que hacer para garantizar que no va a haberla. Pero además la ley introduce un principio del que se estaba hablando recientemente más, que es el del buen trato. O sea, la ley no solo aspira a eliminar la violencia contra los niños, que es un objetivo conforme al artículo 19, sino que recoge cómo tenemos que tratarlos bien. O sea, en esa protección integral lo que estamos diciendo es, yo lo que quiero garantizar es la protección y desarrollo holístico o integral del niño frente o en situaciones de violencia. Luego voy a eliminar la violencia, pero también quiero tratar bien al niño. O sea, no es lo mismo no es lo mismo no maltratar que tratar bien. Esta es la idea de la ley. No es lo mismo no maltratar y decir, vale, muy bien, yo no te insulto, yo no te pego, que decir cómo tienes que hacer las cosas para tratar bien al niño en cada uno de esos ámbitos. Y esto nos lleva al tercer concepto, el tema de los entornos seguros. Todos los ámbitos que se recogen en la ley son entornos seguros. En realidad, yo creo que la palabra seguro bueno, yo la hubiera llamado de otra manera, pero para eso no hago yo las leyes. La idea es, los niños tienen que encontrarse en ambientes, en ámbitos y en entornos que garanticen sus derechos. No solo que sean seguros porque no van a sufrir violencia, sino que además sean protectores y cuidadores. Es decir, que además de estar libres de violencia, les van a ayudar a desarrollar su propia personalidad. Eso exige determinadas conductas en los sujetos que están cuidando de los niños, que son las que recoge la ley y que después vamos a ver. Estos son tres conceptos transversales y que yo creo que tienen mucho sentido en los distintos ámbitos. O sea, no solo elimino la violencia, sino además cómo trato bien, o sea, cómo elimino lo malo y potencio lo bueno. Y eso en todos los entornos donde se produce la vida de los niños. Bueno, criterios generales de la ley, que como veis es una diapositiva infame que nunca se debe hacer, pero era por recoger todos. Hay muchos y están mezclados principios y criterios y demás. El principal para mí, y este es el principal aporte de la ley, la prevención. La diferencia con el marco legal hasta ahora es que el marco legal era represivo, luego no prevenía. Si vamos a un sistema puramente judicial, los jueces no hacen prevención. Luego necesitamos el apoyo de las administraciones públicas, autonómicas y locales principalmente, para reforzar la prevención, porque solo desde la prevención se garantizan los derechos. Desde más allá garantizaremos la reparación, pero ya se han visto vulnerados, ¿no? Entonces hay que prevenir en los ámbitos que vamos a ver por parte de todos los sujetos. Partiendo de esto, está entrecomillado porque esto es como el mantra del informe ese tocho que os he comentado antes de 2006, ¿no? Toda forma de violencia se puede prevenir. Toda forma de violencia se puede prevenir. Hay que ir a las causas de esa violencia y adoptar las medidas adecuadas para que no se dé. Para que no se dé. Y para eso, bueno, pues hay que tomar un conjunto de medidas que vamos a ir viendo ahora en los distintos ámbitos. Y ahora sí que me callo antes de seguir, por si acaso alguien sigue con vida y quiere preguntar algo. Vale, gracias, Clara. Te comento alguna cuestión que tenemos. Preguntan por qué los servicios sociales son los únicos que no son definidos como entorno seguro. ¿Quieres que responda? Sí, sí. No lo sé, pero no son los únicos. En el ámbito sanitario también se les ha olvidado decirlo, para tranquilidad de los servicios sociales. Lo que sí... Sí, que comentan, el ámbito sanitario aparece como de buen trato, pero no. Los servicios sociales se pusieron con la cosa de la gente de la autoridad y tal, y se les ha olvidado decir, fijaos, hay una recomendación que yo creo que está fenomenal, que es del año, una recomendación del Consejo de Europa del año 2012. Esa también os la meto en el kit, que se llama una recomendación sobre los servicios sociales amigables para las familias y los niños. Y clarísimamente lo que viene a decir es que los servicios sociales es que yo le he preguntado y decían, bueno, es que
tan de pura lógica que los servicios sociales son protectores que no hace falta decirlo. Bueno, yo sí creo que hace falta decirlo. También la familia es el principal factor de protección de los niños y el 80% de la violencia, por ejemplo, de tipo sexual prácticamente, se produce en el ámbito familiar. Luego los lugares o la escuela. Entonces, no se puede eximir. De todos modos, no se dice expresamente, para mí es un fallo de la ley, claramente, yo ya lo he puesto cuando me ha tocado decirlo, y creo que no queda exento de la aplicación de las disposiciones generales de la ley. Es decir, cuando hablamos de que, por supuesto, pues se tendrá que exigir a estos profesionales las mismas cautelas de certificación negativa de antecedentes por delitos sexuales, capacitación, formación, por supuesto. Pero yo creo que si hay un sitio donde por algún motivo tenía que estar, como en la familia, por ejemplo, eran los servicios sociales. Y se vinieron arriba y empezaron con el tema de la gente de la autoridad, yo creo. Pero no lo sé. Y en el ámbito sanitario lo mismo. Ya. Y en el ámbito sanitario también se les ha ido. Vale. Nos comentan también si sabes que hay entiendo que es a nivel personal, si sabes que hay unos padres en los cuales tienen problemas en casa y sabes que el niño no está bien, debemos denunciar directamente, ir a servicios sociales. Pues, o sea, ¿son los servicios sociales o dices a título particular? Claro, claro. Bueno, entiendo que habla como título particular, sí. Sí, eso ya está en la ley. Lo que hace la LOPIBI ahora es, iba a decir mejorarlo, no sé si lo mejora, porque es un poquito, yo creo que la redacción se podía hacer más clara, ¿no? Existe un deber de denuncia de todos los ciudadanos cuando detectan cualquier situación de posible violencia contra un niño. Ese es el deber de ciudadanía, un deber, primero lo llama obligación, luego deber, ¿no? ¿Y qué pasa si no denuncio? Pues no pasa nada, entonces no es una obligación. Lo que viene a decir la ley, que a veces se pone a hacer pedagogía y las leyes no están para eso, pero bueno, supongo que así la gente se lo lee, lo que viene a decir es un deber de ciudadanía comunicar toda situación de posible violencia contra un niño, no de maltrato grave que está, de cualquier situación de posible violencia principalmente los servicios sociales. Sí, dice la ley, si además se cree que esa violencia puede estar suponiendo una desprotección o eventualmente constituir un delito, entonces además se podrá ir a la policía o al Ministerio Fiscal. Pero todo el mundo que tenga sospecha de esta conducta debe denunciar. Además, hay unos colectivos que tienen lo que se llama un deber de denuncia cualificado, que son todos aquellos profesionales que trabajan con niños. El vecino de ahí, pues oye ruidos, dirá, oye, o sea, no puedes mirar para otro lado. Esto es lo que quiere decir la ley. Pero si estás en el cole, no se trata solo de comunicar la violencia producida en el cole. Si tú detectas que un niño viene de casa con signos que te hacen dudar de cómo está siendo cuidado, tienes un deber cualificado de comunicar. Sobre esto me gustaría decir una cosa. ¿Puedo? Sí, sí. Así, bueno, adelanto cosas y así lo hacemos más divertido, porque si no va a ser un tostón. En el ámbito, hay una cosa sobre el deber de... Esto parece lenguajillo, pero la ley lo ha recogido como deber de comunicación, no de denuncia. Y esto, yo me acuerdo cuando estábamos viendo cómo plantearlo, digamos que jugamos con el lenguaje, pero yo creo que es importante el mensaje que mandas. Cuando tú hablas del deber de comunicación, una denuncia es una comunicación. O sea, una denuncia no inicia por sí sola ningún procedimiento, porque tú lo que haces es poner en conocimiento de alguien unos hechos y ese alguien los valora y decide si lo pone en marcha o no. Esto es una chorrada, no tiene ningún fundamento y no se tramita nada, ¿no? Luego, digamos, técnicamente es lo mismo, o si queréis, una denuncia es una comunicación, pero la connotación que tiene la denuncia es distinta. Si yo hablo de denuncia, cuando hablamos, me parece a mí, ¿no?, que al hablar de denuncia estamos pensando en una conducta delictiva, en una conducta irregular, mala, fea de alguien y que por tanto yo me estoy, entendedme, chivando de alguien. ¿Y quién soy yo para juzgar a nadie? ¿No? Y ahí tienes la denuncia. Mientras que si ponemos deber de comunicación, yo estoy pensando en el niño.
Entonces digo, yo voy a comunicar que hay un niño que tiene signos de estar sufriendo una determinada violencia. Jurídicamente los efectos son los mismos, es decir, ninguno hasta que el órgano, sean los servicios sociales o la fiscalía o quien sea, decida qué hacer con ello. Pero desde el punto de vista de sumar a la gente a formar parte del sistema, me parece que era muy importante, sobre todo cuando no tiene esos tintes penales, decir, oye, yo voy a comunicar esta situación y que hagan las averiguaciones que sean, ¿no? Me parece a mí. Sí, en este sentido hay dos comentarios también un poco al hilo, yo creo, de lo que tú recoges. Y es que dicen que por un lado que hay veces que se va a policía de menores, entiendo que la unidad especializada, y que dicen que no pueden hacer nada hasta que no pase algo. No, claro. No sé si conoces. Y por otro lado, otra persona dice que hay veces que no se denuncia un maltrato en el ámbito familiar por miedo a poner más en riesgo al menor, porque Claro. servicios sociales va a comunicar a la familia un poco esa... Preguntan si la ley recoge algo a este respecto o si se puede prevenir de alguna manera. Claro, bueno, uno de los principios, de los criterios esos era evitar en todas las intervenciones la victimización secundaria de los niños. Luego, una cosa que es absolutamente fundamental en todos los ámbitos y en los servicios sociales muy en particular es la formación y la capacitación de los profesionales para hacer muy bien exactamente ese trabajo. Saber, oye, y si me llega una denuncia o una comunicación, ¿qué hago yo con esto? ¿No? El primero de los comentarios decía, bueno, que no pueden hacer nada hasta que no pase algo, es muy revelador de cómo es el sistema ahora, ¿no? Bueno, ¿qué más tiene que pasar? Estamos pensando en, a ver, desde el punto de vista policial, está claro, hasta que no algo, sino hasta que no se cometa un delito, ellos no intervienen. Pero es que hay violencia más allá del Código Penal. Este es el problema. Que si solo identificamos la violencia como aquello que está en el Código Penal, estamos entendiendo que todo lo que queda fuera del Código Penal y que no está tipificado como delito es admisible. Ya. Y entonces ahí es donde nos colamos, porque cuando ya aplicamos el Código Penal es cuando hemos llegado tarde. Luego tenemos que actuar antes, ¿verdad? O sea, esto por un lado. Y luego con el tema en el ámbito familiar y demás, la ley lo que básicamente recoge en el ámbito familiar o para el ámbito familiar es justamente todo el tema del ejercicio positivo de la parentalidad y del fortalecimiento y la capacitación familiares, es decir, apoyar a las familias para hacer bien a todas las familias, no solo a las pobres, a todas las familias para, digamos, llevar a cabo una crianza y una educación que se fundamente en el interés superior del niño, lo cual excluye radicalmente, por ejemplo, en la utilización de los castigos o de la violencia como pauta educativa. ¿Que al niño se le va a victimizar? Para eso también la ley obliga, además expresamente hay una disposición adicional, pues ya veremos a ver en qué queda esto, a incrementar las dotaciones de personal en los servicios sociales. Eso será un mandato para las administraciones autonómicas porque el Estado ahí no tiene mucho que decir directamente, para reforzar sobre todo los servicios de atención primaria. Los servicios de atención primaria, porque son los que se van a tragar la mayor parte de estos casos, ¿no? Y buscar la manera de no victimizar al niño. Hay opciones, ¿no? No está en la ley, perdonad que vaya por aquí, pero tiene que ver, no sé si habéis oído hablar, se está implantando ya en España, de hecho en Cataluña ya hay una, la Barnahus, la llamada Casa de los Niños, que viene a ser una solución de atención integral. También os puedo mandar, si queréis, en el kit, información sobre eso. Es un modelo que ha ido extendiendo un miembro del Comité de Derechos del Niño, que es islandés, estos nórdicos son así, y se llama la Casa del Niño. Entonces, en la Casa del Niño, a mí me parece maravillosa porque, o sea, digamos, cambia los cimientos del sistema. Aquí no es el niño el que va ahora al médico, ahora a los servicios sociales, ahora a la policía, ahora a no sé dónde, sino que en un mismo sitio están todos. El médico, el psicólogo, el educador social, el trabajador social, que es el profesional de referencia y el que coordina las cosas. Entonces, ese modelo que lo han implantado en Tarragona, van a crear 4 más, están trabajando en Cantabria, en Valencia, en Andalucía, o sea, se está intentando ya recoger por distintos sitios. Precisamente de lo que habla es de esto, de cómo
no solo, o sea, no le vuelvo a victimizar al niño. ¿Cómo lo protejo para que no vuelva a su casa y todavía sea la cosa mucho, mucho peor, ¿no? Pues hay fórmulas. Pero bueno, todavía estamos ahí. Pero esa está fenomenal. Lo que pasa es que, bueno, pues cambio muy grande y no sé, bueno, está calando, ¿no? A los políticos les gusta, qué bonita la Barna Hus, pero realmente, claro, ahí hay un cambio, como estamos aquí los de administración, pues lo voy a decir, pero hay un cambio muy importante que supone que es que el juez tiene obligación de ir y hacer prueba preconstituida, grabar la declaración del niño una sola vez, en un sitio que sea amigable, que pueda hacerle una exploración el médico, que el trabajador social le diga, mira, te voy a conseguir prestaciones por no sé qué, y no tenga que ir de ventanilla en ventanilla, ¿no? por todas partes. Eso es maltrato institucional al niño. Obligarle a hacer eso, ¿no? Vale. Nos preguntan, no sé si lo vas a comentar luego, una pregunta respecto al personal docente. Si la ley afecta, bueno, dice algo en los casos en los que existen disputas entre el padre y la madre para el acceso a actividades o para autorizaciones, derechos de imagen, etcétera. Y por otro lado, del personal sanitario frente a las demandas de mayores de 16 con respecto a tratamientos médicos, etcétera. No recoge nada de eso. En el ámbito educativo, no, nada. O sea, creo que hay alguna mención a la necesidad de colaborar más entre padres y escuela, nada más, no atiende estos casos. De hecho, la única mención así expresa que hay al tema de violencia, que no perdamos de vista que la ley es de violencia contra la infancia. A ver, eso es una forma de violencia, ¿no? Justamente hace referencia a las situaciones de ruptura familiar, pero está más bien pensando en qué apoyos se pueden dar desde los servicios sociales para acompañar en pues, los puntos de encuentro familiar u otro tipo de ayudas que se puedan hacer, pero no para el ámbito educativo. O sea, en esos casos, pues nada, el niño es víctima, no sé si exactamente de violencia, pero sí es un cierto maltrato, ¿no? Desde luego, es claramente una situación en la que el interés superior del niño no está puesto por encima de todo, que es lo que exige la ley, ¿no? Y la segunda pregunta sobre qué era, que no me acuerdo. El personal sanitario... Tampoco aparece nada. Y del ámbito sanitario hay dos articulillos para decir que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud va a hacerse un protocolo común y poco más. Ya. Entiendo que estamos hablando de una ley orgánica, entonces claro. Decíamos antes que queda mucho por desarrollar. Claro. Preguntan, por ejemplo, también que estamos hablando de que es una ley pensada en la protección, pero que qué medios tenemos, ¿no? Por ejemplo, en caso de bullying, cuando se graban vídeos, se suben a redes, demás, pues que no sé si esta ley orgánica va a hacer que todas estas pequeñas cosas tengan el deber de regularse de alguna manera. O... Sí. Hombre, mira, esta ley, como es así, o sea, primero es una ley es una norma de carácter general. Luego lo que tiene que poner son los pilares a partir de los cuales construir. Por tanto, no puede entrar, en algunas cosas es bastante detallada, pero en general una ley, si queremos que dure, es mejor que no contemple las cosas con demasiado detalle, porque entonces enseguida pueden quedar inservibles, ¿no? Entonces, necesita mucho desarrollo y hay muchos mandatos en los distintos ámbitos dice todo el rato, las administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias. Esto quiere decir administración estatal, administración autonómica y administración local. Y dentro de cada una de ellas, la que lleva sanidad, la que lleva educación, la que lleva servicios sociales, la que lleva actividades deportivas y ocio, espectáculos públicos. Luego, aquí se tiene que poner las pilas todos los niveles territoriales y cada uno de los departamentos en ellos, ¿no? Y que tendrá que regular un montón de cosas. En el ámbito educativo son las administraciones educativas las que tienen que terminar de desarrollar todo esto. El ámbito educativo es muy complejo en su regulación. Tenemos una ley orgánica de educación y hay una normativa estatal, pero aquí se crea una figura que es una de las más relevantes y que más discusión ha suscitado en la ley, que es la del coordinador de bienestar y protección, que es un señor o señora que va a tener que estar en cada uno de los centros escolares de España, públicos, concertados o privados.
las funciones, o sea, los requisitos para ejercer y las condiciones para su nombramiento, exactamente de quién va a depender. Tiene que ser un señor o señora de dentro del cole o uno de fuera. ¿Qué funciones va a realizar? Todo eso está por definir. Entonces, ¿qué dice la ley? Pues lo que la ley dice es que va a haber alguien que se va a ocupar de coordinar todas las situaciones de violencia y de promover el buen trato en el ámbito escolar, que se llama coordinador o coordinadora de bienestar y protección. Y todo eso queda por desarrollar, ¿no? O sea, que hay que ir ahora con muchas capas, ¿no? Tiene muchos retos, pero y luego hay que adaptar los sistemas, o sea, la legislación autonómica, la normativa y la institucionalidad a lo que aquí dice la ley. ¿Y qué dice? Que hay que prevenir por delante de cualquier otra cosa. Hay que capacitar y hay que reforzar, o sea, hay que trabajar la prevención primaria por encima de todo, prevención secundaria, cuando haga falta, trabajar el riesgo y solo residualmente separar al niño del medio familiar. Por eso, prevenir la violencia con medidas de sensibilización, con medidas de formación y capacitación de los profesionales para favorecer la detección, mejorar la coordinación, la colaboración. Todas esas son cuestiones transversales que están en la ley, que a lo mejor dicen, pues vaya cosas más abstractas, ¿no? Tampoco, bueno, pero es que hacen falta que estén, porque si no están no se pueden exigir. Pues si te parece, sí que hay alguna pregunta más, pero como sé que vas a ir un poco ámbito por ámbito, Sí. a lo mejor lo vas a contestar. Entonces, me he guardado esas preguntas y al final no han salido, las comparto. ¿Vale? Me parece fenomenal. Voy a intentar correr más que antes, es que vale, o sea, como está ahí la presentación, pues ya lo vemos más despacio y tampoco me enrollo. ¿Comparto mi pantalla otra vez o...? Sí, compartes. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ahora, prueba ahora. A ver, allá voy. Aquí estaba. Vale. Ahí, ¿se ve? Ahí está. Perfecto. Vale. Bueno, pues entonces... Uy, espérate que ahora no me va. Espera, no, sí me va. Vale. Bueno, como está ahí recogido, tampoco voy a ir viendo cada una de estas cosas, pero la ley, a ver, aquí me interesa más. La prevención es la clave. Entonces, si tuviera que pintar fuera un rectángulo y tuviera que pintar la ley, pues el 75% de la ley aparecería dedicado a la prevención. Y luego lo demás son otras modificaciones legales, del Código Civil, del Código Penal, de la ley de no sé qué, de la ley de no sé cuántos, que hay que retocar. Lo digo porque esta es una ley, se podría haber llamado de prevención, pero entonces no sería de protección integral. Pero esta es una ley eminentemente preventiva. Y por tanto lo que dice es qué tenemos que hacer para evitar que los niños sufran violencia. Y ahí es como se articula la ley, ¿vale? ¿Qué hace la ley? Primero, recoger un conjunto de ámbitos, familia, escuela, servicios sociales, etcétera, ahora los vamos a ver, de lo que llama niveles. ¿Y cuáles son los niveles? Lo que veíamos estos antes de la gradualidad, ¿no? Empezamos por la sensibilización, formación y capacitación, prevención, detección, atención y reparación y reintegración. Esos son los niveles. Entonces, aquí ya vamos haciendo como tablas de doble entrada o incluso de triple, ¿no? O sea, en el ámbito familiar, ¿qué hay que hacer para sensibilizar? ¿Qué hay que hacer para prevenir? ¿Qué hay que hacer para atender? ¿Qué hay que hacer para reparar? ¿Sí? Y concreta eso en una serie de medidas. Y después dice quién las tiene que prestar: el ayuntamiento, la comunidad autónoma, el gobierno. ¿Sí? Bueno. En el ámbito familiar, el ámbito familiar voy a intentar ir a lo esencial. En el ámbito familiar, la regulación que aporta la LOPIBI, que no existía con carácter general, es el tema de la parentalidad positiva o del ejercicio positivo de la parentalidad. Sobre esto hay estudios en el ámbito de la psicología, pero esto jurídicamente es muy difícil de concretar. El Consejo de Europa ¿sí? Tiene alguna recomendación sobre el ejercicio positivo de la parentalidad, que básicamente significa cumplir con lo que dice la Convención, que es que los responsables parentales de los niños ejercerán su responsabilidad parental, su obligación de crianza, conforme al interés superior del niño. O sea, esto de que los niños son míos y mientras están bajo mi cosa, harán lo que yo diga y pensarán y creerán en lo que yo diga. Y cuando tengan 18 años ellos verán, no es así. Porque los hijos, aunque son hijos,
son niños, son sujetos titulares de derechos. Tienen derecho al honor, tienen derecho a la intimidad, tienen todos los derechos que les reconoce la Convención. Y por lo tanto tienen derechos propios separados de los padres. Y los padres tienen que asegurárselos. Uno, que es el que nos convoca hoy aquí, es que tienen derecho a vivir libres de violencia. Por lo tanto, los padres no pueden vulnerar ese derecho por el hecho de que sean sus padres. Ni el maestro, ni el juez, ni la policía, ni nadie. Tienen derecho a vivir libres de violencia. Y no vale decir que como te tengo que educar, pues te doy un bofetón. ¿Vale? Entonces, todo este tema de la parentalidad positiva es, digamos, el núcleo fundamental que viene a decir, esto es curioso, dice, la familia ha de ser un entorno seguro, desde luego es el principal factor de protección, siempre y cuando la familia tenga herramientas y posibilidades de hacerlo, porque si no se puede convertir precisamente en el infierno más grande por la invisibilidad. Bueno, hoy he leído, que en estas cosas que te mandan en el móvil, esto de la tal Paz Padilla, ¿no? que se le ha ocurrido, perdón por lo chusco, pero es que, digo, ya está en qué se ha metido. He visto ahí gente del tema de derechos de niño que la ha criticado porque no sé qué famosa ha dicho que fue abusada de pequeña. Entonces a la otra le ha parecido muy raro que sea una cosa que cuenta 25 años más tarde, ¿no? Y que, claro, y que si eso no iba a desestructurar ahora más la familia. Entonces, esa forma de pensar es la que no puede ser. O sea, aquí lo que estamos hablando es de la dignidad de una persona. Que tenga 2 años, 5 o 17 y medio. Y si la familia se desestructura, ¿no? Pues eso ya no lo sé. Pero estamos hablando de los derechos de una persona. Entonces, el ámbito familiar muy, muy, muy delicado, muy difícil entrar en él, pero bueno, muy, muy necesario abordarlo, fundamentalmente desde la prevención. En el ámbito educativo, pues un poco, bueno, mi opinión. La normativa que tenemos ahora mismo en España, la Ley Orgánica de Educación y todo lo que hay en normas de convivencia y tal, son un poco tristes, en el sentido de que estamos entendiendo la convivencia escolar desde la ruptura de la convivencia escolar, y esa ruptura en las normas lo que aparece es que la rompen los alumnos generalmente. Entonces, no estamos hablando de violencia en el ámbito educativo, sino que estamos hablando de cómo castigamos las conductas de los alumnos que rompen la convivencia, que es una parte del tema. Rarísima vez aparece que los maestros puedan tener algún tipo de conducta excesiva o maltratante hacia los alumnos. Eso ni aparece. Y tampoco el resto del personal de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, seguimos en estas leyes, pues, por ejemplo, ahí también se ha reconocido al profesor la condición de agente de la autoridad, ¿no? Precisamente para reforzar, bueno, ¿y qué hemos conseguido? ¿Hemos conseguido mejorar la convivencia o habrá que ir más bien a la educación? La figura del coordinador de bienestar y protección precisamente no es un chivato, ni es un ponedor de denuncias, no, sino que va a ser una persona que, además de canalizar las relaciones con los servicios sociales, para que no sean todos los profesores yendo allí según entiendan, sino tener una figura de referencia, va a ser una persona que fundamentalmente promueva el buen trato en el ámbito educativo. Y entonces organice actividades en el plan de convivencia escolar que sean promotoras de los valores, que por cierto están en la Constitución, de cuáles son los fines de la educación. La transmisión de los valores democráticos, de la dignidad y de los derechos humanos, ¿no? Esto es lo que tiene que hacer el coordinador de bienestar y protección. En el ámbito sanitario, pues muy poca cosa recoge la LOPIBI, que tiene que haber protocolos y la creación de esa comisión, que es interesante porque va a ser en un órgano, como el Consejo se ha puesto de moda por el COVID, antes no lo conocía nadie, es una conferencia sectorial formada por el Estado y las comunidades autónomas. Y ahí la ley lo que dice es que habrá que aprobar un protocolo de actuación común en el ámbito sanitario frente a los casos de violencia, aunque no creo que sea el ámbito que peor funcione a la hora de notificar, por ejemplo, de comunicar los casos. En el ámbito de los servicios sociales, yo aquí me defraudo un poquillo, pero bueno. Primero, declaración de agente de la autoridad claro, no a todos los profesionales. La condición de agente de la autoridad solo la pueden tener los funcionarios. ¿Y entonces qué ocurre con las personas que están en los servicios sociales pero no son funcionarios, aunque estén desempeñando esas mismas funciones que sus compañeros funcionarios? No tienen la misma protección, ¿no?
Bueno, muy discutido, aquí no tenían muy claro los que lo propusieron y consiguieron salir adelante. Lo que sí que es cierto es que desde la ley se quiere reforzar la capacitación, o sea, no solo la capacitación, sino también cuantitativamente el número de personas que trabajen en los servicios de atención primaria, principalmente, pues la puerta principal de entrada de los casos de desprotección en general y de violencia en particular. El trabajador social o los servicios sociales, vamos a decir mejor, los servicios sociales tienen un papel protagonista en toda la LOPIBI porque son digamos, el ámbito de intervención de referencia para todos los demás servicios. Por tanto, la escuela tiene que ir a los servicios sociales, el ámbito sanitario tiene que hablar con los servicios sociales, todos tienen que hablar con los servicios sociales, que son los que después tienen que ser capaces de coordinar el tema, ¿no? Y además, ahora queda claro que esos servicios sociales de atención primaria tienen que recabar toda la información para nutrir esto que pone ahí abajo, que es el RUSBI, que es el Registro Unificado de Servicios Sociales, bueno, en realidad el registro que va a recoger toda la información de los servicios sociales de atención primaria, todos los casos que tienen que ver con violencia contra la infancia. Todos esos datos para luego enviarlos al ministerio. Así que tendrán un trabajito más. Supongo que pondrán a gente no que sea capaz, sino que tenga tiempo para dedicarse también a esto, ¿no? Porque ya están los servicios sociales bastante saturados, intentando arreglar la vida a la gente como para además ahora ponerse ahí con las estadísticas, ¿no? Bueno, aquí no lo he puesto, pero hay un cambio importante en la ley que no aparece dentro de los servicios sociales, pero que sí está después, que modifica la ley del 96, y es que modifica la regulación que hay sobre la situación de riesgo, porque recoge un conjunto de indicadores de riesgo. Y entonces, cuando se dan esos indicadores, en principio los servicios sociales tienen que pensar que ahí va a hacer falta una intervención especializada con la familia, probablemente elaborando un plan de intervención familiar. Bueno, voy a correr un poco y si queréis profundizo en alguna de estas cosas. Las nuevas tecnologías son una pesadilla, están por toda la ley. La ley dice que habla de entornos digitales seguros, eso a mí ya me parece ciencia ficción completamente, pero la cuestión es cómo conseguimos que los niños cuando están, que viven ahí en el ciberespacio no solo no sean objeto de violencia, sino que además aprendan a hacer un uso seguro y adecuado de Internet. Aquí es donde más insiste la ley en el papel de las empresas. O sea, que tú puedes regular, dictar leyes, tal, pero si las empresas siguen intentando, funcionando con lógica de mercado y no de protección especial, pues entonces no vamos a conseguir mucho, porque de hecho en publicidad, etcétera, los códigos de autorregulación y de corregulación han fracasado. Habla de la responsabilidad social corporativa, bueno, pues habrá que tirar de creatividad, pero las empresas se tienen que sumar a esto y en el ámbito digital, pues especialmente. En el ámbito del deporte, pues lo estamos viendo, bueno, hoy habéis visto en la prensa también la declaración de la gimnasta americana Simone Biles, bueno. Esto está también, es otro ámbito que está aflorando ahora, hay toda una campaña del Consejo de Europa para el tema del ámbito deportivo. Hay un programa súper interesante en el Athletic Club de Bilbao, el programa TERPE, que es el primero que hay precisamente sobre buen trato en el ámbito deportivo para la infancia y viene a decir lo mismo. En el ámbito deportivo, además, por los valores que transmite, hay muchas confusiones, ¿no? Pues, por ejemplo, todo esto del sufrimiento, el esfuerzo. Ahí hay un mundo, una frontera, ¿no? Que a veces aparece difusa y se presta también mucho a determinados abusos y a determinadas formas de violencia, no solo violencia sexual, estoy hablando de todo tipo de violencia. Entonces, en el ámbito deportivo se crea una figura, que ahí la recojo, el delegado o delegada de protección, que veremos cómo se concreta, porque lo que dice la ley es que en todas las entidades de tipo deportivo habrá uno. Y yo estoy pensando en clubes de fútbol o de baloncesto de barrio, que sean una entidad y que tenga que haber un delegado de protección. Entonces, esto a ver cómo lo regulamos, porque esos delegados, claro, tienen que saber para lo que están, ¿no? Entonces, bueno, es interesante saber que tienen que ser entornos seguros, que va a haber una persona encargada de garantizar esa especial protección
y de promover el buen trato en ese ámbito, pero otra cosa más pues, que está por desarrollar, ¿no? Fuerzas y cuerpos de seguridad también les impone determinadas obligaciones, la necesidad de actuar conforme a protocolos y, desde luego, en una atención siempre amigable y respetuosa, por supuesto, con los derechos y con la dignidad de los niños en todos los ámbitos, ¿no? Especializando, este es un criterio transversal de toda la ley, muchísimo no solo con unidades especializadas, sino capacitando específicamente a sus miembros para que efectivamente el trato sea siempre acorde a los principios de la LOPIBI. En los centros de protección, tampoco me quiero enrollar porque esto da para mucho y se metieron ahí unas modificaciones legales de última hora. Estamos hablando de los centros de protección, es decir, normales, ordinarios, no los que son centros especiales, centros de protección especial para menores con trastornos o problemas de conducta. No, los centros de protección, los de acogimiento residencial. Aquí, también si rascamos, pues hay mucha violencia institucional y aquí el responsable es la comunidad autónoma, porque el tutor legal de los niños que están en acogimiento residencial es la comunidad autónoma en cada caso, ¿no? Aquí no hemos incorporado, ahora con la LOPIBI sí, pero hasta ahora no teníamos incorporado lo que había dicho las directrices de Naciones Unidas, sobre todo en cuanto a la creación, o mejor dicho, la existencia de mecanismos de comunicación y queja efectivos para que los chavales y las chicas pudieran expresar lo que les pareciera bien a alguien que no sea solamente el Ministerio Fiscal, que es el hombre más informado del mundo, ¿no? Sino que haya canales de comunicación efectivos para que puedan poner en conocimiento de quien corresponda pues una determinada situación de violencia. Eso se recogía muy tímidamente, si es que se recogía en nuestra legislación, y ha habido muchos casos de violencia, de explotación, además también en centros de protección, lo cual es bastante triste porque se supone que van ahí a que se les proteja salen de una situación grave de desprotección y resulta que en lugar de ir a un lugar donde van a estar protegidos, pues vuelven a estar nuevamente desprotegidos, ¿no? Bueno, hay una serie de cuestiones transversales, pero si queréis os las resumo. Ya he mencionado antes, ¿no? La necesidad de colaborar, cooperar y coordinar. Cada administración pública, el legislativo, el judicial, la sociedad civil, los empresarios, las familias, tienen su papel. Pero para que esto funcione como un sistema, todos tienen que estar interconectados. O sea, no es suficiente con saber lo que tiene que hacer cada uno, sino que es muy importante que funcionemos articuladamente. Y en particular, cuando estamos hablando de las administraciones públicas, lo que la ley recuerda, porque ya está en la legislación, es en qué consiste el deber de colaboración entre todas las administraciones públicas. Cuando dice deber de colaboración, quiere decir que existe debe existir una disposición para trabajar conjuntamente con otros, salvo que le perjudique, etc. Pero como regla general hay que colaborar y hay que coordinar las actuaciones. Para eso la ley crea lo siguiente: la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. ¿Qué es una conferencia sectorial? Es un órgano de composición mixta, Estado, comunidades autónomas. Lo mismo que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aunque se llama así, es una conferencia sectorial técnicamente. Aquí se crea la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, puesto que es un ámbito en el que la competencia legislativa y de intervención es autonómica, pero en la que el Estado tiene que coordinar. ¿Qué hacemos? Creamos un órgano en el que están todos y pueden hacer dos tipos de resoluciones. Acuerdos, cuando todos se ponen de acuerdo en actuar de una manera, es de obligado cumplimiento, o recomendaciones. Se puede decir, esto no es obligatorio, pero recomendamos que se implante la Barnahus en todas las comunidades autónomas. Esta conferencia sectorial no va a ser específica sobre violencia, pero parece razonable que exista un grupo que trabaje sobre la violencia. Y esta conferencia sectorial, voy a seguir un poquito para adelante, va a tener un papel protagonista para la aprobación de la llamada Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia. O sea, en el marco de esta ley, la concreción programática de lo que ahí contiene, y política, va a ser la estrategia nacional, en la que tienen que colaborar las comunidades o participar comunidades autónomas y entidades locales, por supuesto, los propios niños, a través del Consejo Estatal de Participación, que se crea también en la ley, el Observatorio de Infancia, la sociedad civil. Y entonces ahí van a marcarse unos objetivos, unas medidas
Y esta estrategia se va a evaluar y a revisar en función del impacto que produzca. Bueno, estas son todas las leyes que modifica la LOPIBI, que como veis son muchísimas. Me interesa destacar que hay modificaciones en el Código Penal, hay modificaciones muy poquitas y no tan relevantes en el Código Civil, y hay modificaciones en las leyes de tipo procesal, que no es, ninguna de las tres son mi materia de especialización, pero que, bueno, habréis escuchado, pues por ejemplo, el tema de la ampliación de los plazos de prescripción de los delitos, o del plazo para denunciar los delitos contra la libertad sexual de las personas menores de edad, en 35 años, o el tema de la obligatoriedad de la prueba preconstituida para evitar la revictimización de los menores, ¿no? Pero bueno, no es el grueso de la legislación de la LOPIBI. Y para el futuro, pues ahí marca algunas cosas la propia ley. Básicamente se necesita desarrollar, porque aquí no ha habido, no sé qué es lo que ha faltado, pero no se ha hecho, el cambio de la planta judicial. Una de las ideas que había era, igual que se crearon los juzgados de violencia de género, habría que crear juzgados de violencia contra la infancia y la adolescencia. Ha habido muchas opciones, los llevamos a los juzgados de lo penal o a lo civil, a lo penal, a la familia, no sé qué. Lo que recoge al final la LOPIBI es: vamos a hacer un proyecto de modificación de la planta judicial para la especialización judicial, o sea, penal y civil de los jueces en relación con la violencia contra la infancia. Y lo mismo respecto del Ministerio Fiscal. Y lo mismo respecto de los equipos que trabajen en esos juzgados. Pero no lo aborda la propia ley. Lo que dice es que en el plazo de un año el Gobierno presentará este proyecto. Luego hay que dictar también bastantes reglamentos de desarrollo de algunos aspectos que aparecen en la ley, la estrategia, los registros, la conferencia sectorial. Hay que modificar y adaptar la legislación autonómica, y a mí una cosa que me parece importantísima, que debe contemplar la legislación autonómica, es cuál va a ser el papel de los municipios en todo esto. Porque el municipio es al final la administración más próxima al ciudadano, es donde se encuentran los servicios sociales de atención primaria, y digamos que las esferas de desarrollo vital de los niños se encuentran allá donde viven, ¿no? Y por lo tanto hay muchas cosas que también decir. Y ya está. Y quedo a vuestra disposición, si os parece, para cualquier comentario que me queráis hacer. Muchas gracias. Vale, gracias, Clara. Voy a comentarte algunas cuestiones que teníamos y que han algunas nuevas, si te parece. Claro. Vale. Hay varias preguntas, varias personas que coinciden un poco en esa figura de coordinador de bienestar y protección en los centros educativos. Sí. Un poco, no sé qué funciones va a tener o cuál es la diferencia con los equipos de orientación, profesionales de servicios a la comunidad, que un poco parece que están haciendo ahora esas funciones, ¿no? No sé si la ley lo especifica o se desarrollará. Sí. Pues la ley, bueno, estos últimos que has mencionado sé que se postulan, ¿no?, para ser coordinadores de bienestar y protección. Es decir, que la ley hace lo siguiente. Primero, crea la figura, o sea, digamos que sienta las bases para que las autoridades educativas regulen esta figura, ¿no? Entonces lo que dice es que todos los centros educativos, bajo la supervisión de la persona que ostente la dirección o titularidad del centro, que no es exactamente lo mismo, van a contar con un coordinador o coordinadora de bienestar y protección. Y lo que dice es que se regularán los requisitos que van a desempeñar y también las funciones concretas, pero recoge un conjunto de funciones que obligatoriamente por ley van a tener que desempeñar, ¿no? Entonces, promover planes de formación, coordinar los casos en los que se haya podido detectar una situación de violencia, promover medidas que aseguren el máximo bienestar en el ámbito escolar, pero no solamente de los alumnos, ¿no?, también del resto de la comunidad educativa, los profesores o por supuesto el personal de administración y servicios, ¿no?
Fomentar el respeto y los valores de la no violencia, de la resolución pacífica de conflictos. Bueno, hay una cosa que a mí me parece hasta llamativa, pero que algún fundamento tendrá, es que van a fomentar que se lleve a cabo en el centro una alimentación saludable. O sea, que hasta ahí llega el buen trato, ¿no? Coordinar el plan de convivencia, promover, digamos, la formación para la comunicación de las situaciones, el tema de la protección de datos, de la confidencialidad y la intimidad de los alumnos. Es decir, recoge un elenco de funciones que esas ya, por ley, son comunes a todos los coordinadores, a todo el que haga la función de bienestar y protección. Las comunidades autónomas pueden añadir otras en su regulación, pero estas están ya directamente marcadas en la ley. Y por lo tanto, estas las van a hacer todos los coordinadores en todos los centros educativos. Vale, hay varias cuestiones también, a ver si soy capaz de exponerlas, sobre el tema de casos de violencia de género y el régimen de visitas. ¿Vale? Dicen, la ley expone que no se establecerá en estos casos, pero quería saber si este quedaría sin efecto en el caso de menores que lo tengan ya establecido antes de condenarse a su progenitor por violencia de género. O sea, si tiene efecto retroactivo. No puedo responder Vale, eso. no, O sea, solo me puedo comprometer a preguntarle a alguna compañera que sepa específicamente tanto del tema, pero yo no lo puedo saber. Entiendo, por dar una respuesta más o menos genérica, que eso entraría dentro de la potestad del que esté llevando el caso de adoptar medidas cautelares y, por lo tanto, lo que no sé decir es si esto viene ya automáticamente recogido en la ley. Parece razonable que haya cierta capacidad de decisión del juzgador, pero no lo sé. Lo siento. Ya. Vale. Vale. Vale, te comento otra. Dice, ¿por qué la ley sigue manteniendo la contención física de menores como método válido, así como el aislamiento y en registros? Bueno, hay una distinción. O sea, a mí me ha parecido sorpresivo, además, y sorprendente que se incluyera esto en el último momento de la tramitación de la ley. En el último momento quiere decir que cuando fue del Senado al Congreso, o sea, primero la aprueba el Congreso, luego va al Senado, le hacen ahí unos enjuagues y luego vuelve para su aprobación definitiva. Pues en esa última, que se estuvo negociando, ¡pum!, metieron esto de la... Me parece... Bueno, esto se está grabando, pero a mí me dio un poco de pena, vamos a decirlo así, porque estar diciendo que los centros de protección son entornos seguros, a mí me hubiera gustado más que fueran entornos, como su propio nombre indica, centros de protección, ¿no?, en los que los chavales y las chavalas tengan que vivir libres de violencia, con participación, con respeto cada uno a su propia personalidad, etcétera, ¿no? Entonces, que la regulación sobre los centros de protección, que la principal regulación, aunque solo sea en número de artículos, sobre la convivencia, lo llaman así, en los centros de protección, sea la regulación de medidas de desescalada y contención en una ley con enfoque de derechos, me parece chocante. No digo que no haya que regular, por supuesto que hay que regularlo, porque eso es una garantía para quien lo tiene que ejercer y es una garantía también para los chavales. Pero ¿de verdad el problema de la violencia en los centros de protección era ese? Pues ese podía ser uno, pero no creo que fuera el único. Entonces, para los centros de protección ordinarios se recoge como las medidas de prevención, desescalada y contención física. Se prohíbe taxativamente la contención mecánica en los centros de protección ordinaria. Pero se modifica la ley orgánica, la ley orgánica de protección jurídica del menor en la parte de los centros de protección especial de menores con problemas de conducta. Y ahí sí se ha modificado y se recoge el aislamiento, los registros, la contención, es decir, lo que por otro lado estaba. No sabría decir exactamente si lo han endurecido o no, pero todo eso del aislamiento y tal, eso no está en los centros de protección ordinarios, eso está solo en los otros. Se tenía que hacer aquí, porque yo de hecho en su momento dije, ¿y esto por qué se regula solamente para los centros en los que hay problemas de conducta? Los niños y niñas y adolescentes que están en los centros de protección ordinario son titulares de derechos fundamentales. Y si un día
les restringen, por ejemplo, las visitas o les impiden acceder a su correo electrónico o les prohíben salir, lo siento, pero esos son derechos fundamentales de los que se están privando, y por tanto eso tiene que estar regulado en una ley orgánica. Lo que no significa que sea el único problema, o sea, decir, que la regulación de la violencia en los centros sea esa, me parece muy escasa. Es decir, hay muchísimas entidades que han trabajado en esto, ¿no? Todas estas normas y estándares que hay de Keeping Children Safe, todo lo que son las políticas de salvaguarda, que tendrían que ser obligatorias en los centros, códigos de conducta, capacitación de los profesionales, canales de denuncia, sensibilización, qué sé yo, ¿no? No sé, fijaos, además, la regulación de los centros de protección no es un ámbito más. O sea, tienes la familia, los servicios sociales, el ámbito, todos los que hemos visto. Y de repente un título aparte que dice los centros de protección. ¿Pero cómo puede ser esto? Bueno, en fin. Esto es para otra charla. Sin grabar. Sí, es así, es así. ¿Y por qué lo han hecho? Pues no sé muy bien. No sé muy bien por qué lo han hecho, pero sí, lo han hecho. Ya. Preguntan también cómo afecta a los procedimientos transfronterizos con menores no acompañados. Desconozco. O sea, esto es súper complicado desde el punto de vista del derecho internacional privado. Menores no acompañados. Es para el reconocimiento transfronterizo de resoluciones, creo, ¿no? Por ejemplo, si hay un chaval en Alemania que ha sido declarado en desamparo, si viene aquí, si se le sigue reconociendo o no. Eso tampoco me atrevo a responderlo porque no lo conozco en detalle. Van a decir que vaya fraude de ponente. No, un poco yo creo que es un poco lo que decíamos, ¿no? Que es tan amplio y tantos ámbitos y tantas cuestiones que hay alrededor de la infancia, ¿no? Y sí. Y luego, siendo eso así, y que cada uno tenemos, yo tengo mi ámbito y intento ser como muy respetuosa de lo que los de penal saben mucho de penal, los de tal. En esta ley, con esto que dije al principio, de bueno, esto no es una ley de protección del menor, ¿no? Yo me acuerdo desde el primer momento, los que están con el problema de los niños y niñas extranjeros no acompañados, y no se ha metido el tema de, pero si es que esto no es una ley no va de esto, va de violencia, ¿no? Entonces, y de hecho, en esta ley, que es de violencia, se recoge la obligación de modificar la regulación que hay para la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados, ¿no? Que no es... Quiero decir que luego en la ley acaban entrando un montón de cosas que supongo que tendrá que ver con otros mundos políticos y de negociaciones y que a lo mejor no son típicamente de la ley. Por ejemplo, me da la sensación de que esto que me has preguntado antes, ¿no? Pero eso no es excusa para que no... Pero no es mi ámbito. Vale, pues yo creo que... A ver. Vale. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Bueno. Yo desde luego, pues afortunados de poder contar contigo, Clara. Bueno. Y como decía, también de tener a un montón de personas profesionales, no solo hay del sector público, también sé que hay del sector privado, que el trabajo con la infancia pues es bonito y complicado a la vez. Y así que, bueno, pues un placer. Muchas gracias. Os repito, porque estáis preguntando, que queda grabado, que se os enviará el enlace, además de todo el material y que Clara ha ido diciendo que nos va a pasar, sí. que os lo haremos llegar en el correo electrónico al mismo que habéis recibido las claves para el Zoom, ¿vale? Así que... Muchísimas gracias. Gracias por aguantar ahí y por la paciencia y por la invitación, por supuesto. La verdad que a vuestra disposición. Ahí os puse también el correo, así que el que quiera alguna cosa, si le puedo echar una mano, pues encantada la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo. Chao, hasta la próxima. Hasta luego.